Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Llenos aquí finalizando la semana, esta semana número 23 del tiempo ordinario. Hoy es sábado y la palabra nos trae buenas noticias, la palabra nos trae enseñanzas profundas. Entonces vamos a disponernos en este día a cerrar esta semana con broche de oro y abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te doy la bienvenida y te invito a profundizar en esto de la lección divina. Si andabas buscando entender, comprender, em, descubrir qué es esto de la lección divina que nos recomienda la Iglesia, has llegado al lugar correcto. Aquí abajo, en la casilla de descripciones, te he dejado el enlace para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito, donde encontrarás los basamentos teóricos de esta práctica que hacemos todos los días. Yo los acompaño aquí de lunes a sábado haciendo las prácticas de la lección, de manera que puedas ir tomando soltura con la palabra, que podamos ir creciendo juntos en el conocimiento de ella y sobre todo en la comprensión, en la meditación y en hacer la vida. Gracias por estar aquí. Le doy también un saludo y la bienvenida a todos aquellos que día a día están conmigo eh, em, practicando esta lección divina. Y bueno, sin más preámbulos, les recuerdo lo importante del dedito arriba. No se olviden en regalarme ese dedito arriba para que la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Sabes que no son muchas las personas aquí en esta plataforma YouTube que hablan y enseñan a practicar la lección divina. Entonces es bueno que ese dedito arriba eh, nos ayude a que la plataforma nos dé a conocer a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la oración del día de hoy. Te pido que me acompañes. Biblia en mano, cuaderno a la mano con un lápiz, busca un lugar tranquilo. En los próximos 30 minutos vamos a dedicárselos completamente a Dios. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer, para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Entramos al primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. Son los versículos que continúan a la lectura del día de ayer y que cierran este capítulo 6 de Lucas. Entonces voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia o desde la pantalla. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dice
¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Y en este primer paso de la lección divina, al finalizar la lectura, nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y entonces es momento de irlo repasando poco a poco, descubriendo los detalles de la lectura, subrayando y buscando los paralelos, buscando los textos que también en otras partes de la Biblia acompañan lo que aquí acabamos de leer. Entonces vamos a irlo haciendo juntos. Bien, y el primer detalle que te debo compartir de esta lectura es que em, su lectura paralela la encontramos en Mateo capítulo 12, versículos del 33 al 35. Allí nos habla la palabra y nos dice: las palabras descubren el corazón. Y se complementa ese trozo en Mateo 7, 16, 20, donde nos habla de los falsos profetas. Eso solamente a manera de referencia, si lo quieren buscar y ver los paralelismos de esas lecturas. Me voy a concentrar en lo que dice San Lucas y voy a comenzar por una breve introducción para que veamos el contexto. Estamos terminando la semana 23, como les decía al comienzo de este tiempo ordinario. Eh, durante el año llegamos también al final del sermón, de la planicie o de la llanura, que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Este sermón concluye con las últimas dos parábolas de las 4 finales que empezamos a leer el día de ayer. En el día de hoy, con la parábola del árbol bueno, Jesús se dirige directamente al corazón del hombre, es decir, el centro de la persona. ¿Para qué? Para pedirle que hable y actúe en coherencia consigo mismo. Enseña el Señor que hay una íntima relación entre el corazón de la persona y su comportamiento. Ciertamente en el corazón de la persona es donde se juega su salvación, porque de él sale el amor o el odio. Solo de un buen corazón nacerá una práctica verdaderamente cristiana. Ahora, el criterio para discernir la vida del creyente corresponde a sus frutos, como el compartir los bienes según ha enseñado el maestro. El discernimiento se hará por la calidad del fruto. De allí se conoce el valor del árbol y por el tipo de fruto de donde procede. Por eso, el camino correcto es una vida injertada en la persona y el mensaje de Jesús, que es el árbol.
de, de dónde salen los frutos verdaderamente evangélicos. San Lucas concluye el sermón de la planicie o el sermón de la llanura con la parábola de los dos cimientos. Los dos hombres de la parábola son discípulos. Por eh, porque ambos llaman Señor, Señor. Por eso descubrimos que son discípulos. Le dicen Señor, Señor a Jesús. Pero uno de ellos construye sobre la tierra y sin cimientos, es decir, sobre arena, y el otro construye sobre la roca, es decir, escuchando uno escuchando las palabras de Cristo sin practicarlas y el otro construye sobre roca, que es escuchando las palabras del Maestro pero practicándolas. Bien, con estos detalles, estos preámbulos, vamos a entrar al detalle de cada uno de los versículos. Y lo primero que te muestro allí es Lucas 6, 43, 44. Ahí nos habla del árbol bueno y el árbol malo. Cada árbol se conoce por su fruto. Y allí podríamos compartir lo siguiente. También estos versículos, como los precedentes, pueden ser considerados variaciones sobre el tema de las bienaventuranzas y de las maldiciones o amenazas que veíamos ayer. Se percibe el contraste entre árbol bueno y árbol malo, así como en el que se establece Jesús entre el que construye su casa cimentada sobre roca y el que construye sobre arena. Son contrastes de lo bueno y lo malo. La enseñanza que se inspira en la imagen del árbol se remite a la situación de Palestina, una tierra que desde diferentes puntos de vista ofreció a Jesús muchos motivos para sus enseñanzas y para sus parábolas. El que ha tenido la oportunidad de visitar Palestina, la tierra de Jesús, sabe por experiencia cómo da frescura y vivacidad a la lectura de estas páginas evangélicas. Para Jesús cada persona es como un árbol, porque si es bueno puede dar frutos buenos y porque no es posible pretender que dé frutos buenos si es malo. La orientación de las palabras de Jesús va por consiguiente del interior del hombre al exterior, es decir, del corazón a los hechos, pero también del exterior al interior, es decir, de los hechos al corazón. Palabras como estas debieron de estremecer a sus discípulos y a los oyentes. No era fácil comprender en aquella época. Hoy en día probablemente se nos hace un poco más fácil, pero en esa época no era nada fácil. Sigamos en el versículo 45. El hombre bueno y el hombre malo. Jesús sabe bien lo que hay en el corazón. Nos dice ese versículo 45 y me permito nuevamente repasar la lectura. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo de lo malo saca lo malo, porque de lo que rebosa en el corazón habla su boca. Jesús sabe bien lo que hay en el corazón de cada persona y habla desde un conocimiento que le es absolutamente propio, frente al cual todos sienten que son como un cuaderno abierto de par en par. Jesús descubre lo que hay dentro de cada ser humano.
de cada corazón. Para Jesús hay pues un tesoro bueno y un tesoro malo. En ambos casos se trata del corazón de la persona humana, que él lo conoce muy bien, fuente de sus pensamientos y manantial de sus acciones. Sigamos con el versículo 46 al 49 y encontramos la necesidad de las obras. Y nos dice la lectura: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. Y ahí comienza Jesús a mostrar el hombre que edifica la casa sobre la roca y el hombre que edifica sobre tierra o sobre arena. Y esta última observación nos, nos lleva a considerar que Jesús exige a sus discípulos el compromiso de traducir la profesión de fe. Esa profesión de fe que dice Señor, Señor, en actos concretos de obediencia. Él les exige a sus discípulos, no basta decir Señor, Señor, hay que concretizar las obras. Es la obediencia a Jesús lo más valioso, pero les exige también que todo acto de obediencia se inspire en la fe que han recibido como don. Un don que hay que ponerlo en práctica y hay que hacerlo crecer. La fe no puede quedar estancada, no puede quedar enanita, pequeñita, tiene que ir creciendo. ¿Y cómo la hacemos crecer? Con el seguimiento de Jesús, poniendo en práctica todas sus enseñanzas, con esa, nutriéndonos de ese árbol. Sigamos adelante con el próximo paso. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto que acabo de leer, que acabo de repasar y subrayar y detallar? Es momento de traer a mi vida lo que Jesús está diciéndoles a aquellos discípulos, pero que eso no ha quedado allá. Eso viene a mí hoy, en mi vida, en la forma como estoy haciendo las cosas. Por tanto, esta palabra implica en mí una corrección de lo que estoy haciendo mal. Entonces, meditemos algunos aspectos. Yo te voy a compartir lo que he considerado importante. Tú puedes profundizar en tu propia meditación. El primer detalle que te voy a compartir es cuando nos dice la lectura: no se recogen higos de los espinos. También hay otras traducciones bíblicas que dicen las zarzas. No se recogen higos de las zarzas. ¿Y aquí, a qué se refiere esto? Cada árbol se conoce por sus frutos. A todos nos gustaría, por supuesto, dar buenos frutos, ¿verdad que sí? Y recoger buenos frutos también de los demás. Los frutos, hermanos y hermanas, son el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la generosidad. ¿Y qué frutos son estos? Los frutos del Espíritu. Te invito a que revises Gálatas 5, 22 y siguientes, versículo 22 y siguientes, y ahí encontrarás los frutos del Espíritu, que son distintos a los frutos de la carne. Dar eso a los demás debería ser nuestra mayor tarea. Madre Teresa decía que nadie se vaya de ti sin ser mejor persona. Que nadie después de estar contigo se vaya sin ser más feliz. Entonces, preguntémonos, qué frutos estoy produciendo? ¿Amor o resentimiento? ¿Gozo
o tristezas? ¿Se sienten a gusto conmigo o se van tristes y con malestar los que están cerca de mí? Buen punto para meditar. Segundo aspecto, y nos dicen, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no cumplen? Qué fuerte esto que el Señor nos resalta. La palabra Señor. Esa palabra tenía un significado más fuerte del que usamos nosotros hoy en día. Señor es el que reina, el que domina, y todo el que lo invoca como tal está declarando que se somete a él como su siervo. Imagínense la profundidad de esta palabra Señor. Muchas veces lo invocamos, ¿cierto? Pero en realidad no queremos obedecerlo. Se nos hace cuesta arriba, se nos hace difícil. No queremos que nos diga qué tenemos que hacer. Y por tanto, nos hacemos los sordos. Preguntémonos, ¿Jesús ya domina mi vida? ¿Realmente es el Señor de mi vida? ¿O por el contrario, me domina el pecado, mis deseos? Y soy yo quien dice cuándo sí y cuándo no, cuándo no puede entrar o cuando dejo entrar al Señor o cuando no. Es decir, ¿soy yo el Señor de mi vida? Entonces Jesús hoy nos mueve con esta reflexión. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que les digo? Tercer aspecto, vino la creciente y chocó contra la casa. Es decir, vino la creciente del río y chocó contra la casa. ¿Y qué sucede? Quizá algunos han experimentado la fuerza, eh, quizás algunos no hemos experimentado esa fuerza del agua, de un río o de un mar, pero sí la hemos podido ver. No la hemos experimentado estando en el sitio y que nos ha arrastrado o golpeado esa fuerza del río o del mar, pero sí la hemos podido ver. Pero cuando se forma una corriente, hermanos y hermanas, es imposible luchar en contra. Vemos como muchas veces esa corriente del mar, esos remolinos que se forman, arrastran a las personas y se las llevan mar adentro, y muchas de ellas perecen ahogadas. Igual sucede con los ríos. Las corrientes enfurecidas arrastran a las personas y se las llevan, y muchas veces perecen ahogadas. Jesús nos los advierte también a nosotros. Vendrán las aguas y golpearán tu casa. ¿Cuáles son esas aguas que nos está advirtiendo el Señor hoy? Son esas aguas y esas fuerzas torrenciales del dolor, de una muerte, de una enfermedad. Esas son las aguas tormentosas, enfurecidas de la vida. Son todos esos problemas que a veces nos atacan por sorpresa y nos arrastran y muchas veces nos dejamos ahogar. ¿Por qué? Porque nos encuentra desprevenidos. Preguntémonos, ¿hoy tú y yo resistiríamos a un caudal de dolor, de muerte o de una enfermedad? ¿Resistiríamos? ¿Realmente hemos construido la casa sobre la roca que es Jesús o hemos construido la casa
sobre arena. Meditemos profundamente esta palabra y saquémosle provecho, hermanos y hermanas. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? ¿Qué les respondo al Señor de esto que he meditado, que me ha tocado el corazón, que me ha golpeado en aquello que no estoy haciendo bien? La palabra es un espejo y me hace ver lo que estoy haciendo mal. Y muchas veces, hermanos y hermanas, no nos gusta porque nos hace ver eso, eh, nuestra parte débil, nuestra parte que debemos corregir, y a muchos no nos gusta. Pero aquí estamos para enfrentarnos a eso que el Señor quiere pulir en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Entonces te voy a compartir mi oración. Luego te invito a que hagas la tuya y la escribas en tu cuaderno y también la compartas aquí abajo en la casilla de comentarios. Ánimo. Oremos. Padre bueno, trabaja en mi interior para producir los frutos de tu Espíritu Santo. Quiero que todo el que se acerque a mí se vaya mejor. Quiero que Jesús sea mi único Señor y que mi vida toda sea para realizar tu querer sobre mí. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, llegamos al propósito o el compromiso. Esto tenemos que formularlo para entregárselo al Señor. Y es momento de preguntarnos a qué me invita Jesús con este evangelio. En primer lugar, yo haría mi propósito de la siguiente manera. He buscado Gálatas 5, verso 22, que me habla de los frutos del Espíritu. Y veo y analizo cómo poder poner en práctica estos frutos del Espíritu, cómo producir esos frutos. Y me dice la lectura, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque eso surge del Espíritu. Pero para que el Espíritu me produzca esos frutos, debo alimentarme del árbol. ¿Y quién es el árbol? Jesús. No pretendamos, hermanos y hermanas, dar frutos buenos si no nos alimentamos de esa savia que nos viene del árbol, que es Jesús. Entonces, la palabra, la comunión o la Eucaristía son fundamentales para que ese alimento del Espíritu nos nutra y demos buenos frutos. Eso no viene de la ley, no viene de una obligación, no viene que aprendamos una lección, sino viene de adentro hacia afuera, de nuestro corazón hacia el exterior. Termina diciendo esta parte de Gálatas, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Y esa crucifixión, hermanos y hermanas, es un acto de voluntad. Quiero, y es lo que hablábamos, quiero que tú, Señor, seas el Señor de mi vida. Quiero entregarte mi voluntad. Quiero entregarte todo lo que soy, todo lo que tengo. Toma tú, Señor, el control de mi vida. Y allí es someter todo lo que tengo al señorío de Jesús. Y entonces veremos cómo esos frutos comenzarán a brotar y no nos vamos a dar cuenta porque el Señor irá haciendo la obra en silencio.
Nos vendrán pruebas, pero esas pruebas es para pulirnos. Porque el Señor, recordémonos que Jesús, como buen maestro, como buen pedagogo, sus enseñanzas son en la práctica y en el ejemplo de su vida a través de la palabra. Entonces nos pone a practicar la palabra y allí veremos si realmente somos de Cristo o no somos de Cristo. Hermanos, los leo en los comentarios. ¿Qué opinan de esta palabra? ¿Verdad que hoy nos compromete fuertemente? ¿Qué dices? Te leo en los comentarios. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video en tus redes sociales, entre tus familiares y amigos. Suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que siempre te lleguen los avisos cada vez que suba material al canal. Recuerda el apoyo del me gusta, que es importantísimo, y tu comentario. Eso nos da mucho impulso dentro de la plataforma YouTube para que nos conozcan muchas más personas. Gracias por estar aquí semana a semana. Gracias porque has hecho esta lección divina completa. Te invito nuevamente a que nos veamos el día lunes. Nos ponemos bajo el amparo de nuestra Madre hoy día sábado, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Seguimos orando unos por otros. Somos esta gran comunidad de Audioteca Católica. Los abrazo a todos en el amor de Cristo y les deseo un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Hasta el lunes, si Dios lo permite.